Vamos a empezar preguntándonos, ¿qué pasa con la redacción para distintos públicos? ¿Es la misma? ¿Redactamos para los mismos públicos de distinta manera? ¿Usamos los mismos medios para los mismos fines? No, siempre en las estrategias necesitamos distintos mensajes para distintos públicos y según los medios que utilicemos. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación nos dan distintos recursos, nos ofrecen distintos soportes y en este caso vamos a ver cómo la redacción publicitaria se combina con los recursos de la gráfica y la prensa, ¿sí? En este caso. Por ejemplo, cuando tenemos un aviso que no tiene palabras, ¿sí? No necesita textos o no creamos la idea con textos y titulares. ¿Hay una redacción publicitaria detrás? Sí, y la redacción publicitaria está en el trabajo de la idea, de la expresión, de la creación misma. Después trabajamos con diseñadores, ¿sí? Y con productores para lograr que esa pieza se refleje la idea que queremos dar. En este caso, la imagen, ¿sí? Que utiliza Coca-Cola, ¿sí? No necesita ni siquiera que esté la marca, porque Coca-Cola ya la reconocemos, ¿sí? En este caso, dos manos, ¿sí? Que se unen y forman la tan famosa botella. Y el texto no está presente. Otro caso puede ser que sí la marca firme, ¿sí? Con su logo, pero tampoco tiene texto, como en el caso de Scrabble, ¿sí? Que aparece la marca, pero también el texto está ausente. Y después puede ser que creamos campañas, ¿sí? Con un concepto, en el caso de Absolut, ¿sí? Que tiene distintos diseños, pero una coherencia estética y también una coherencia textual, ¿sí? Siempre vamos a encontrar Absolut con el país o con la ciudad a la que estamos comunicando en este caso, mostrando al producto como la estrella de la campaña publicitaria, ¿sí? Acá tenemos varios. Absolut París, Absolut Monte Carlos, tenemos Roma y también Ámsterdam. Ahora, lo que nos puede pasar es que el texto que necesitemos para un aviso gráfico sea simple y que esté conectado con la imagen de esa gráfica que estamos creando. Es el caso de imágenes fuertes, ¿sí? Como el caso de chupetín sin azúcar, que si no tendría ese texto no vamos a entender la idea que queremos comunicar del producto. O un esmalte para uñas que son más fuertes, una imagen impactante y un pequeño texto. También hay gráficas en el que el titular es imprescindible para entender y complementar el mensaje en general. En este caso Pepsi, ¿sí? Como vamos a ver también en pantalla, da un ejemplo de comunicó para Halloween un aviso donde su lata tenía una capa, ¿sí? Y deseando un Halloween muy temeroso a todos los demás, pero la capa era de Coca-Cola. Y Coca-Cola le respondió con otro aviso, luego, diciendo todos quieren ser héroes, ¿sí? Poniéndose la capa de la otra marca. Después tenemos casos en las gráficas en la que la misma marca se conecta con el público de distinta manera con un mismo concepto. Es el caso de Branca, que siempre lleva el concepto de único, ¿sí? Referencia al beneficio de su producto, que no hay otro igual, es lo que nos dice. Y podemos tener una redacción simple con dos oraciones, ¿sí? Producto y eslogan, nada más. Como el primer caso, es como tomar sol, todos toman el mismo. Y si no, podemos tener algunas un poco más complejas o que llevan una cierta reflexión para el público, ¿sí? Por ejemplo, donde se utiliza la imagen, el producto, el titular, un eslogan y también un cuerpo de texto que explica un poco más la idea que queremos transmitir, ¿sí? Acá tenemos dos ejemplos que van a ver en pantalla. Y por último, hay publicidades que son pensadas solamente en textos, ¿sí? Publicidades gráficas, en las que el texto es el protagonista del mensaje y de la idea en particular. En este caso, vamos a ver dos ejemplos en pantalla, que son ejemplos de Bayer, que quería comunicar la aspirina y la cafeapirina como dos productos que se utilizan para momentos de más intensidad de dolor de cabeza y para menos. Entonces, con un texto muy simple, decía, necesitamos hablar, y no es lo mismo necesitar hablar con tu mujer que necesitar hablar con tu compañero de celda, por ejemplo. Te trae distintos niveles de dolor de cabeza. O, por ejemplo, otro es, papá, ¿me prestás dinero? No es lo mismo que te lo diga un hijo de 15 que te lo diga uno de 45.
Mediante la siguiente actividad vas a dialogar, reflexionar y también afianzar los conceptos aprendidos. Para constatar si has hecho bien la actividad, te doy una clave de respuesta. Por ejemplo, en la publicidad gráfica del aviso 1, el titular está totalmente ausente. Y si fuiste por este camino, vas muy bien. La vía pública es todo un desafío para el redactor porque tiene como dos obstáculos principales. Uno, que es la atención mínima del público, y la otra es la exposición, el tiempo de exposición del aviso gráfico al ojo del público. Entonces tenemos que ser más directos de lo normal, no con mensajes muy complejos, y debemos redactar para que quien lo lea muy rápidamente, ¿sí? Y tenemos que decir todo lo que queremos. Por ejemplo, vamos a ver ahora en pantalla un aviso que tiene exclusivamente este mensaje y este concepto que les estoy explicando. Lo que pasa cuando caminamos por la ciudad es que nos enfrentamos a carteles que intentan vendernos sin muchas vueltas, ¿sí? Quiero decir lo que tengo que vender y nada más. Es el caso de Más Visión, con esta vía pública que dice, que pregunta, ¿cuál usás hoy? Y un 2x1, ofrece un 2x1 para lentes, ¿sí? Simple y directo, una promoción para vender. Y otro caso en la vía pública también es cuando utilizamos solo el texto, ¿sí? Con diseños simples, pero lo sextuplicamos, ¿sí? Lo ponemos en muchas veces para que el público repita esa conexión con el aviso y luego lo recuerde, lo memorice y lo lleve consigo casi inconscientemente. Después tenemos vía pública que nos enfrentan a un contexto en particular, ¿sí? Por ejemplo, un aviso que se encuentra en un lugar donde el local que está comunicando está cerca. Es el caso de McDonald's, ¿sí? Que vemos en pantalla, que dice a 100 metros, Automac abierto 24 horas. Es como una señalética de comunicación. Te estoy ofreciendo que vengas y despertar la necesidad en ese momento. También lo utiliza en otro ejemplo, también que vemos en pantalla, 200 metros, dice primero, y un cartel a 3 metros después, 197 metros. ¿Sí? Es lo que te separa de un McDonald's. Y también en la vía pública tenemos el uso de textos e imágenes, pero con un complemento muy simple, ¿sí? No tengo que esperar que el público reflexione demasiado o analice demasiado el aviso porque le pierdo la atención. Tengo que lograrlo como hace Easy en este caso, ¿sí? Con armar un cuarto de otro planeta y solamente incorporar el logo de la marca. Después tenemos la movilidad de la vía pública, ¿sí? Los colectivos o distintos camiones y demás que están exclusivamente hechos para hacer publicidad, en los que por lo general se hacen avisos muy gráficos y muy simples en el texto que pretenden vender y ser directos, ¿sí? Como es el caso de una promo de Pirelli de promo aniversario o de DirecTV te cambiará la vida, con una imagen fuerte y contundente. Y otro tipo es cuando vamos en la ruta. ¿Qué nos pasa cuando vamos en el auto y nos enfrentamos a un aviso publicitario? Si perdimos la atención en unos segundos, ya no la tenemos, ya la comunicación se pierde, ¿sí? El protagonismo de la imagen siempre es relevante, en este caso Coca-Cola, sentí el sabor y una imagen. O puede ser que Quilmes, como vemos en pantalla, juega con el contexto de la hora pico
de una ciudad, mientras que vas en el auto ves eso y te relaciona el contexto en el que estás viviendo. Algo que es muy particular de la vía pública o que puede ser utilizado en la vía pública son los mensajes teaser, que despiertan cierta curiosidad. Primero se hace como una pauta general de vía pública en la que hay una intriga y luego se resuelve con un mensaje que completa la campaña publicitaria. Es el caso de Burger King, como vemos en pantalla. La próxima actividad te servirá para tomar decisiones y valorarlas según los conceptos aprendidos. Para saber si vas por el camino correcto, te digo una de las claves de respuesta de esta actividad, en las que, por ejemplo, la alternativa de Nueva Villa del Sur, Mandarina y Durazno, es un titular que corresponde a publicidades en colectivos y que se elige el medio porque el titular es simple y directo, masivo y no requiere demasiado tiempo de exposición a los ojos del público. Si hay un medio que podríamos decir que depende de la redacción publicitaria, es la radio. ¿Por qué? Porque los recursos que utilizamos son totalmente sonoros, ¿sí? Viene desde lo auditivo. Lo que sí podemos hacer es combinar distintos efectos que hay que tener en cuenta a la hora de generar una comunicación de marca en un medio radiofónico. Por ejemplo, los silencios, las voces, la música, ¿sí? Resolver el mensaje con distintas herramientas que no solamente tienen que ver con la voz, ¿sí? Sino que se complementan con otros recursos. Tener el sentido auditivo solamente hace que nosotros tengamos que hacer guiones muy concisos y bien redactados para que la idea se entienda y se exprese bien. Hay distintos formatos publicitarios, ¿sí? Que ya debemos conocer, como el jingle, por ejemplo, que es una canción que se realiza para una marca en particular, o puede ser un spot o un anuncio, ¿sí? O también puede ser un anuncio en vivo, ¿sí? Donde el locutor es quien da el mensaje publicitario. Tenemos un ejemplo de una marca que es muy exitosa, que es Coca-Cola, ¿sí? Que está en la mente del consumidor de tal manera que no necesita decirnos mucho para vender, ¿sí? Vamos a escuchar ahora el ejemplo de Coca-Cola, una publicidad con solo efectos de sonido. Otro caso que también tenemos es cómo nosotros tenemos que redactar distintos mensajes y utilizar o involucrar al locutor o al conductor de un programa especial de radio, en el que ahí se crea un cierto clima, en el que se vende una marca, hay un cierto diálogo también que se puede dar en el programa, y el guión que tenemos que redactar es un poco más relajado, porque a veces cambia y es dinámico a la hora de contextualizarlo. Vamos a escuchar ahora un caso de Radio FM La 100. ¿Conoces letsbonus.com? Me comentaron. La empresa de ventas online que te ofrece las mejores, ¿cómo te diría? Ofertas, lugares para comer, espectáculos, hoteles, escapadas, centros de estéticas y diversión al aire libre con increíbles descuentos que van del 50 al 90%. Por ejemplo, estoy mirando acá en la computadora, mira, pizza gourmet, Sí. 58%. Bien. Sesiones de spa, 88%. Casi gratis. Una escapadita a Tandil, 50%. ¡Qué bien! Entras a letsbonus.com y encontrás las mejores ofertas. Lo único que tenés que hacer es agarrar la compu, entrás, chusmeás y elegís lo que a vos te guste. Y por último tenemos el spot publicitario radial, que es como la excelencia, ¿sí? El rey, que es el spot tradicional.
en el que usamos voz, sonido, música, locución, diálogo, ¿sí? Distintas situaciones que se generan solamente con el sonido, con mensajes directos, testimoniales, narrativas, pueden funcionar de distinta manera. Acá vamos a escuchar un ejemplo de un spot radial de Brahma. Mirá cómo baila Nico rock and roll. Se destapó el loco, yo no daba los mangos. Y aparte con esa caripela, ¿quién lo iba a pensar? Es un dancing machine. 3 días más tarde. Y no sabés lo que era Nico bailando en la despedida de Caro. Jodeme, ¿Nico Momia? Sí, te digo, la revelación total. Y 40 años más tarde. ¿Y qué te pareció el ballet? Sí, muy buenos los rusos. Pero el que bailaba grosso era Nico en la fiesta de Caro. ¿Pero qué tiene que ver? Déjame vivir, Noelia. Momentos de paz. Fiestas inolvidables. Buena onda. Beba con moderación. Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Te invito ahora a que realices la próxima actividad teniendo en cuenta los conceptos aprendidos para que realices preguntas y respuestas. Para ver si vas bien en la actividad, te digo que una de las claves de respuesta es elegir la pregunta número 4, porque el experto te va a dar una visión más profunda de las posibilidades que tenés para un guión hacerlo efectivo. Redactar publicidades televisivas requiere un trabajo mucho más complejo para todo redactor y creativo porque utilizamos distintos recursos, ¿sí? Al ser audiovisual tenemos que incorporar distintos tipos de soportes también para dar el mensaje que queremos comunicar. Lo importante es tener en cuenta que toda la historia que vamos a contar, la narrativa o el diálogo, los efectos que vamos a utilizar y demás, tiene que estar transmitido en palabras escritas en un texto que se lleva en un guión. Entonces tenemos que saber cómo escribir guiones para que después a la hora de producirlos se ejecute correctamente. Y ese es el trabajo más duro del redactor a la hora de generar este tipo de mensajes publicitarios. También lo que nos pasa con la televisión es que a veces nos enfrentamos a redacciones que no son spots comunes y tradicionales, sino que requieren de otro tipo de recursos como las placas animadas, ¿sí? En las que el efecto visual tiene que tener un atractivo mucho mayor quizás que la palabra, ¿sí? Y vamos ahora a ver un caso de placas animadas que a la vez tiene un jingle, que tiene como una canción creada para la marca, que es un spot de Colchones Canon. Colchones Canon, solo con Canon me duermo yo, porque con Canon yo me renuevo, Canon es mi colchón. Quizá el sueño de todo redactor sea llegar a esa pantalla chica de televisión y haber visto un spot creado por uno mismo, ¿sí? Pero lleva su tiempo, por supuesto, y para transmitir esa idea en un spot es mucho más complejo de lo que uno piensa. Contamos una historia, transmitimos una idea y utilizamos distintos recursos para lograr la comunicación de marca que sea eficiente. Ahora, el armado de los guiones publicitarios también requiere un exhaustivo trabajo porque tienen que destacar las escenas, las secuencias, los movimientos, los sonidos, los efectos, los personajes y todo lo que involucra a ese spot televisivo. A continuación vamos a ver un spot publicitario en el que se combinan distintos tipos de efectos, ¿sí? Tanto visuales como sonoros. Hay imágenes originales, una canción reconocida detrás,
hay efectos visuales, secuencias y ediciones de distintos tipos y se muestra el producto en distintas situaciones. Entonces digamos que es un spot complemento de todo. Para cierre va a tener una placa con un sobreimpreso y ahí marcamos como todos los recursos o muchos de los recursos que podemos utilizar a la hora de crear y redactar un spot televisivo. I did what I had to do and saw it through Without exemption. I planned each charted course, each careful step. Along the byway. And more. much more than this. I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all, and I stood tall, and did it my way. Ya con todos los conceptos aprendidos de esta clase, estás en condiciones, por supuesto, de realizar la actividad integradora de este módulo.